Muy buenos días, jóvenes, espero que estén bien, bastante bien. Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento que se estén viendo este video. Hoy tendremos nuestro tema número 4 del curso de programación. Como bien saben, pues seguimos viendo lo que es Python y pues estamos viendo algunas funciones. En este caso, pues el tema que veremos el día de hoy, pues vamos a hacer funciones recursivas y funciones recursivas múltiples, ¿sí? Entonces, ¿para qué? ¿Pero qué es una función recursiva? Una función recursiva es una función que en su cuerpo contiene una llamada a sí misma. O sea, cuando digo algo recursivo, quiere decir que está entre ellas mismas se está llamando, ¿sí? Una recursión es una práctica común en la mayoría de los lenguajes de programación, ya que permite resolver las tareas recursivas de manera más natural. Para garantizar el final de una función recursiva, las sucesivas llamadas tienen que reducir el grado de complejidad del problema hasta que ésta pueda resolverse directamente sin necesidad de volver a llamar a la función. Y pues tenemos acá pues una función de tipo factorial, una función que se llama factorial, que tiene como parámetro pues un elemento que se llama n. Y pues tenemos acá un if donde dice pues que si n es igual a 0, pues que retorne 1. Caso contrario, pues va a retornar n por factorial n menos 1, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar acá? Por ejemplo, cuando en este caso acá pues se mandó un 5, acá 5 es igual a 0, no. Entonces va a retornar 1, ¿sí? Entonces, y para eso pues vamos a ver este ejemplo en nuestro programa para nuestro lenguaje de Python. Para eso pues vamos a utilizar Python en línea de Programming. Podemos que ejecute nuestro programa. En este caso pues acá vamos a borrar esto que no nos sirve para nada. Vamos a realizar este ejemplo recursivo y vamos acá. Bueno, programamos nuestra función, decimos def permítame que se quedó trabado esto, así, def nuestra función que se llama factorial y tiene como parámetro pues un elemento que va a recibir con nombre n. Luego pues vamos dentro de esta función vamos a utilizar un if donde le vamos a decir que si el elemento n que voy a recibir, vamos a comparar, recuerden que el igual es para comparar, igual a 0, que si n fuera igual a 0, que retorne 1, return 1, ¿sí? De lo contrario, else, que va a estar en un modo recursivo, por ejemplo, llamándose a sí mismo. Por ejemplo, le voy a dar acá que retorne n por y vuelvo a llamar a la función a sí mismo, factorial n menos 1, ¿sí? Factorial n menos 1 y pues acá voy a mandar un valor, vamos a sacar aquí, por ejemplo, en este caso en el ejemplo pues vamos a mandarle a la variable f, permítame, le vamos a mandar vamos a invocar a la función, vamos a escribir print y le digo que llamando a llamar a la función que se llama factorial y le mando el valor de n, que en este caso pues le voy a mandar el 5 y a ver qué recibo. Ejecuto mi programa y pues que tengo un error, vamos a ver dónde está el error, creo que ya lo vi, aquí es 2 puntos y yo le puse punto y coma, ahí estamos. Limpio y ejecuto de nuevo y me tiró pues 120, ¿sí? 120.
Y bueno, aquí tenemos entonces el resultado, que fue pues 120. Recuerden que un número factorial pues son los números multiplicados entre ellos mismos. Por ejemplo, acá yo le mandé el factorial de 5. ¿Qué quiere decir acá? Pues que 5 simplemente se va a ir multiplicando desde el 1, por ejemplo 5 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a sacar mi calculadora, voy a empezar desde el 5. Por ejemplo, si yo le digo factorial de 5 sería como 5, sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿sí? Ven que acá me tiró 120, que es lo que me tiró acá. Entonces acá es algo recursivo. Si ustedes vemos acá, entonces al momento que yo mandé el número 5, aquí mandé a la función factorial 5, recibo n va a ser igual a 5. Entonces acá el if dice n es igual a 0. Si no es así, pues va a retornar 1, ¿sí? Entonces de lo contrario, pues va a retornar n por factorial menos 1. Aquí está restando, está multiplicando y está restando n en la función para que vaya en decremento. Por ejemplo, tengo entonces, ¿qué va a retornar acá? Por ejemplo, 5 por factorial n menos 1. Por ejemplo, sería n, ¿cuánto vale? 5, pero menos 1 va a ser 5 por 4, ¿sí? Y así va a estar retornando llamándose a sí mismo, retornando a sí mismo hasta cuando el valor, pues n ya de 5 pues vaya en decremento, ya está 1, o sea menos 1, ya sea 0. Entonces acá pues ya va a retornar 1 y pues va a terminar esto. Entonces acá, si se dan cuenta, en esta función pues se está llamando a sí mismo, y esto se le conoce como recursividad, ¿sí? Tenemos otro ejemplo también acá mismo, pues en nuestro folleto. Tenemos aquí función recursiva múltiple. Aquí dice, una función recursiva puede invocarse a sí mismo tantas veces como quiera en su cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos acá otro ejemplo, solo que aquí lo del Fibonacci. Ustedes saben cuál es el Fibonacci, es esa tablita donde uno pues va, bueno, se los voy a poner acá, que es el Fibonacci. Casi se escribe, permítame. Fibonacci. Si es que es sucesión de Fibonacci, ¿sí? O Fibonacci, como muchos lo conocen, ¿va? Son las escalas que tenemos acá, del más grande hasta el más pequeño. E incluso pues hay juegos con esto. Por ejemplo, el juego de una tablita. Bueno, no aparece acá, pero el Fibonacci es eso, es desde el más grande hasta el más pequeño, y son secuenciales, ¿sí? Entonces tenemos acá, entonces vamos acá a nuestro folleto y tenemos acá pues un ejemplo, ¿sí? Donde dice, tiene una función que se llama Fibonacci, que está esperando como parámetro n número, y luego pues tenemos acá un if donde dice que si n es menor o igual a 1, pues va a retornar n. De lo contrario, caso contrario, pues va a retornar, va a llamar a la misma función Fibonacci, n, le va a restar 1, luego le va a sumar, vuelve a llamar a la función n y le va a restar 2. Y se va a generar un resultado y va a estar como que un ciclo de recursividad múltiple hasta que nos dé el resultado. Para eso pues vamos a realizarlo, ¿sí? Vamos a escribir ese código para que veamos cómo funciona el Fibonacci, como para ordenar. No sirve demasiado, pues esto pues es un ejemplo de recursividad, y eso se conoce como recursividad múltiple, ¿sí? Porque si se dan cuenta, pues llamamos a la propia función dentro de la misma función, ¿sí? Aquí la volvemos a llamar, y para eso pues vamos a ver aquí Python en línea. Por ejemplo, pues aquí dice def Fibonacci, tiene como parámetro pues n. ¿Qué va a realizar esa función? Posiblemente va a hacer una comparación. Si cuando n sea menor n sea menor o igual a 1, pues que retorne n,
el valor de n. Caso contrario, else va a retornar y vuelvo a llamar a la misma función dentro de ella misma. Fibonacci va a ser igual a n menos 1 más, vuelvo a llamar a la misma función Fibonacci y ahora n menos 2. A la suma de eso pues lo va a retornar esto, la suma de esto pues lo va a retornar, y pues aquí tenemos todo. Entonces ahora pues vamos a mandarle un dato, vamos a mandar un dato a esa función, le va a la función Fibonacci y le vamos a mandar el valor de 6 para ver qué nos genera. Vamos a ver qué nos generó. Limpio acá y me dio el valor de 8, ¿sí? Entonces esto es recursivo, aunque ustedes no lo vean acá, pero aquí se está llamando varias veces entre ella misma hasta que se cumpla esta función y simplemente va a retornar el valor de n, ¿sí? Hasta que sea menor a n sea menor o igual a 1. De lo contrario, esto va a estar invocándose de entre ella misma. Acá no lo vemos nosotros, pero aquí pues hay una recursividad. Pero ojo con esto, la recursividad pues es muy empleado casi en la mayoría de lenguajes de programación, pero tenemos que tener ciertos riesgos. Dice los riesgos de la recursión. Dice, aunque la recursión permite resolver las tareas recursivas de forma más natural, hay que tener cuidado con ella, porque suele consumir bastante memoria, ¿sí? Ya que cada llamada a la función crea un nuevo ámbito local con las variables y los parámetros de la función. En muchos casos es más eficiente resolver las tareas recursivas de forma interactiva, usando bucles, o sea, usando for y todo eso, se pueden hacer mucho mejor. Recomiendan, ¿verdad? Por lo mismo la recursividad que consume demasiada memoria. Recuerden que la memoria pues tenemos que cuidarla en programación, ya que tenemos que ver de qué forma pues optimizar nuestro código, ¿sí? Y evitar el consumo de bastante de memoria. Y pues tenemos acá otra forma de hacerlo, el Fibonacci, solo que por medio de for, ¿sí? Y pues acá vamos a realizar este otro ejemplo también para ver las dos formas que se pudo haber realizado esto, por medio de recursivas múltiples o utilizando pues simplemente, como decía ahí, bucles. En este caso pues sería el ciclo for. Vamos a ver acá, vamos a borrar esto, bueno, hasta aquí nada más porque más lo voy a utilizar. Declaro mi función Fibonacci y le pongo una variable a y b, van a tener valor de 0,1. Bueno, esto de a y b es igual a 0,1 es como que dijera a igual a 0 y b igual a 1, ¿sí? Entonces, voy aquí con mi for comienza en i, o sea 0, y termine hasta el rango de el valor de n, ¿sí? Range pues va a ser lo que reciba en n, que es el parámetro. Si le mandan un 6 pues va a terminar, comienza en 0 y termina en 6, ¿sí? Luego le voy a decir que falta 2 puntos, se me olvidaban. Luego le diré que a, b, las variables que están abajo, que de que de arriba, va a ser igual a b más a más b, ¿sí? Entonces tenemos acá y luego pues va a retornar retorna a, ¿sí? Y ahora pues tengo aquí mi función y ahora pues le voy a mandar un dato a mi variable, a mi parámetro n, print, invoco a la función Fibonacci, le voy a mandar el 6 igual que el otro, pues me tendría que dar de igual manera 8. Vamos a ver, ejecuto y pues si se siente pues me tira el 8. Y pues tenemos acá entonces los dos tipos de recursividad, funciones recursivas múltiples. Acá pues utilizando pues llamando a la propia función, pero cuál es el riesgo, decía, el uso de excesivo de memoria, mientras que también suele pedirse que se haga por medio también de ciclos, ¿sí? Para evitar esos tipos de cuestiones, pues llegamos siempre a un mismo resultado. Y pues tenemos acá nuestra tarea número 4, dice escribir una función que permita
Es una función que reciba una muestra de números en una lista y que devuelva otra lista con sus cuadrados. Por ejemplo, si yo mando una lista con por ejemplo 4, 3, 2, 1, 5, y pero que tiene que hacer el programa, pues simplemente tiene que cada elemento de la lista lo va a eliminar, lo va a elevar al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo realizamos esto? Pues simplemente vamos a trabajarlo. Pero ahora que recuerdo, este programa pues creo que viene repetido acá, con el tema 3, si está repetido, pues eso ya lo realizamos anteriormente. Entonces vamos a realizar otro como tarea. Voy a cambiar este ejercicio por otro. Bueno, vamos a cambiar este programa, ¿sí? Les decía, vamos a crear una función que reciba una muestra de números en una lista y que va a devolver lo que es, no en otra lista, sino que va a devolver lo que es la media, o por decir así, el promedio. Por ejemplo, si nosotros le mandamos 5 datos, por ejemplo 5 notas, y que le saque el promedio a esas 5 notas. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Pues esto ya no va a ser cuadrado, recuerden, pongan atención que no es el cuadrado, sino que va a ser media. Entonces vamos a trabajar esto. Entonces vamos a quedar aquí, entonces vamos a crear nuestra función. Vamos a ver aquí una función para que nos dé la media, función dep. Vamos aquí media o promedio, y va a recibir acá pues un dato, un parámetro que le vamos a llamar datos. Acá pues esta función va a calcular la media o el promedio de una muestra de números enviados por un parámetro. Entonces donde pues datos pues va a ser la lista, sí, va a ser la lista de números, y pues y esto pues va a devolver la media de los números de la lista, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? Esto fácilmente. Miren, vean que esto aquí pues aquí lo voy a poner acá. Va a retornar return. Voy a utilizar una función, ¿sí? Para que lo utilicemos aquí en funciones. Lo vimos el bimestre pasado. Vamos a utilizar la función sum, que va a sumar los elementos de la lista datos, y cuando sume todo esto lo va a dividir entre los elementos. Para eso utilizo len, los elementos, total de elementos que tiene la lista datos, ¿sí? Bueno, acá con esto pues simplemente ya terminé. Entonces, ¿qué hizo este programa? Pues simplemente una función que va a retornar pues la suma el promedio de los datos que se van a ingresar. Entonces, veamos, entonces vamos a mandarle los datos. Entonces vamos a mandarle acá pues print, vamos a invocar a la función media y le vamos a mandar los elementos en una lista. Vamos a mandar los elementos en una lista, y pues para los elementos de una lista pues utilizo lo que es el corchetes. Voy a cambiar aquí el idioma de mi teclado para escribirlo fácilmente. Vamos a mandarle los valores de 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí mandé los elementos de la lista. Esto pues es lo que es el parámetro, que es datos, que es la lista, y luego pues lo va a retornar eso. Veamos qué pasa. Al ejecutar mi código pues me marcó 3. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Pues simplemente esto. Voy a abrir Excel para que ustedes vean el promedio, cómo es eso. ¿Qué es la media o qué es el promedio? ¿Sí? Para ver que ustedes tengan un ejemplo de cómo es que se realiza cada uno de ellos. Bueno, ojalá que pueda utilizar todavía Excel, porque tengo problemas de... Así, puedo todavía. Bueno, entonces tenemos acá. Metí los datos de 1, 2, 3, 4 y 5 de la lista, ¿sí? La primera función, el primer dato que tenía acá, pues esto lo que dice, retorna la suma de los datos. ¿Cuánto es la suma de los datos? Por ejemplo, aquí voy a tirar suma datos. Suma datos. Entonces, igual, vamos a hacer una fórmula. Igual le vamos a dar igual que sume la 1 más 2 más 3 más 4 más 5.
me da un valor de 15. ¿Sí? Entonces acá donde dice suma de datos, quiere decir que va a sumar todos los datos de la lista, y que prácticamente si traducimos esto a un valor, pues esto va a ser, el valor va a ser 15, y lo vamos a dividir entre la cantidad de elementos que contenga la lista. ¿Sí? Vean que es una división, cantidad de elementos. Vamos a contar entonces cuántos elementos tiene. La lista tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, tiene 5 elementos. Y esto lo vamos a dividir. Entonces la media va a ser igual a la suma de los datos divididos entre la cantidad de elementos. Y vea que el resultado me dio 3. ¿Sí? Me dio 3. Y si regresamos acá a Python, vamos a darnos cuenta que acá pues tenemos como resultado pues 3. Y si funciona, y pues esto va a ser la tarea en este de tema 4, solo que no hace cuadrados, porque si se dan cuenta es el mismo que pedí en el 3. Aquí pues me equivoqué, era esa otra de regresar la media de una función. Y bueno, chicos, entonces lo que realicé ahorita, pues lo escriben ustedes, sacan el cuadro y lo hacen en su teléfono y le toman captura y lo suben a Classroom. Nos vemos en el próximo.